Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto saludarles desde Vida Nueva para el Mundo Toluca en esta programación que tenemos de Vida Nueva para el Mundo. Gracias a Dios que pues no hemos parado y esta serie ha sido una, pues puedo decirlo, una sensación porque pues todos los temas que está manejando con nosotros la doctora Tere Alducin han sido de gran bendición. Hemos estado recibiendo muchísimas correos, pues que nos escriben por Messenger, por Facebook, por YouTube, y te damos muchas gracias por seguirnos, por compartirlo, por ser parte de nosotros, de esta familia de Vida Nueva para el Mundo que te abraza en donde quiera que estés, alrededor de todo el mundo. Y el día de hoy, como lo vimos hace 15 días, tenemos un tema muy interesante, es un tema de verdad alerta, que es un foco rojo, que es el abuso sexual. Y en base a lo que es la UNICEF, que es el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, junto con Facebook, ellos lanzaron una campaña que se llama hashtag En Casa Sin Violencia. Con el objetivo de difundir, concientizar y la prevención del abuso sexual contra niños y niñas durante todo este confinamiento que hubo pues en estos años, en este tiempo en diferentes partes del mundo. Y todo esto fue debido a los factores que hubo pues en el aislamiento social, las escuelas que cerraron, los niños que ahora tomaban en vez de escuelas presenciales pues estaban en línea, al estar todos los miembros de la familia que no estuvieron yendo a trabajar o que no laboraban en casa, en calle, perdón, pues estuvieron en su casa y estaban todos los integrantes de la familia que no acostumbraban estos pequeñitos a tenerlos, pues estuvieron por meses encerrados con los factores como lo hemos estado viendo en otros programas, como es violencia doméstica, el alcohol, las drogas, causantes que expusieron a los niños en todo esto y llevándolo pues a lo que es el abuso sexual en el hogar. Por obvias razones sabemos que el aislamiento, lo que son las posibilidades, ¿verdad?, de poder pedir ayuda se redujeron ya que los niños se veían limitados únicamente a estar con sus papás o con algunos miembros muy cercanos de su familia, pero ellos no podían pedir ayuda a lo mejor a un mentor, a un maestro en la escuela o al mismo pediatra, sino que se vieron en este contorno familiar, en este contorno encerrados y bueno, aislados de esas personas que pudieron haberlos ayudado. Como mencionaba, los casos del abuso sexual no paran de aumentar, es el día que siguen creciendo y no es posible determinar con exactitud qué consecuencias hay o cuántos números son los que han aumentado, pero sí sabemos que es un mal muchísimo más grande del que parece a simple vista y esto sí verdaderamente pues es una pandemia que crece y no vemos cuándo pare ni cuándo cure. Y precisamente para esto tengo el día de hoy pues a nuestra invitada querida desde San Francisco, California. Ella sabemos que es una bendición tenerla en esta casa Vida Nueva para el Mundo que es suya, ya que ella es consejera desde hace más de 17 años en Vida Nueva para el Mundo. Y bueno, nos ha estado acompañando y sé que este tema, ya lo platiqué con ella, y es un tema muy delicado, tía, es un tema de verdad alertante, es un tema en el cual de verdad te damos muchas gracias porque sé que el contenido que traes va a ayudar a muchísimas víctimas, tanto para su restauración ya que ellas tienen, como para también poder evitar este silencio, ¿verdad? Este daño que es en silencio. Y bueno, pues bienvenida, esta es tu plataforma, tú lo sabes, estás en casa. Y nos gustaría irnos directamente a que nos dijeras qué es el abuso sexual. Sí, mi amor, gracias por invitarme otra vez y gracias a todos nuestros oyentes que nos están viendo y realmente es alarmante, como tú dices, Betty, porque la pandemia ha aumentado, digo, en muchas familias, muchos seres humanos, digo, muchas adicciones, muchos malos comportamientos y lo peor a mí se me hace que ha sido el abuso sexual infantil, fíjate, Ujú. porque es quizá la más cruel y la más incomprensible de las experiencias humanas. Se me hace espantoso. ¿Por qué? Porque representa la traición de la confianza más básica entre un niño y un adulto que está en posición de autoridad.
Y el adulto puede casi siempre ver, y esto es lo horrible, que son miembros de la propia familia. Y en este caso, fíjate que el abuso también se define como incesto. Y esto pues es realmente devastador. ¿Por qué? Porque las pequeñas víctimas están en una situación de dependencia total de sus agresores, de modo que no tienen a dónde ir, ni tienen a quién recurrir, ni a quién contárselo. Y los protectores, entonces los que los están cuidando se convierten en ¿qué? En perseguidores, ¿verdad? O sea, la casa se convierte en una cárcel de silencio, de secreto, de secretos y de terror. Digo, y el problema del abuso sexual infantil, yo siento que debe de ser identificado, lo tenemos que tener bien presente para que de alguna manera lo podamos prevenir. En primer lugar, para que nuestros propios hijos, o sea, imagínate que sean víctimas de una situación tan mala. Y por otro lado, también podremos detectar y ayudar a aquellas personas que tristemente ya han sido víctimas de este maltrato, que les deja un daño very emocional, psicológico, que deja el que fueron abusados sexualmente. A largo plazo, esto les resulta devastador. Y el abuso sexual infantil, como tú decías, va en aumento. Y por esas razones ya tenemos que empezar a hablar de él como la iglesia de Cristo, ¿ve? O sea, porque nuestro deber no debemos de ignorar ese tema y tenemos que llevar este mensaje de sanidad a las víctimas de abuso y realizar una tarea preventiva al respecto. Y es un tema muy complejo y debe encararse, fíjate, Beri, desde muchos puntos de vista. Es desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, jurídico y hasta pastoral. Entonces me estabas preguntando, ¿qué es el abuso infantil? Fíjate que el abuso infantil se define como cualquier acto con aspecto sexual entre un adulto, como te decía yo, con posición de autoridad y una niña o un niño en posición de dependencia, o sea, menores. El adulto puede ser, como te digo, un miembro de la familia o una persona que tiene la responsabilidad del cuidado y de la seguridad del niño o la niña, o una persona desconocida en raros casos. Por ejemplo, los que tienen la responsabilidad de cuidado hemos visto mucho en las nanas, por ejemplo, que abusan sexualmente, en los choferes, en las guarderías también se ha visto mucho abuso infantil. Y entonces cualquiera de estos, fíjate, te voy a enumerar actos que, bueno, son sumamente vergonzosos, de actos de un adulto a un niño que se consideran, por ejemplo, abusos sexuales, porque mira, muchas veces tú les preguntas en consulta en mi terapia a las mujeres, oye, ¿fuiste abusada? No. O sea, y te está refiriendo una serie de cosas, pero ella siente que no fue abusada porque no la penetraron. Pero eso es una parte del abuso sexual. Por ejemplo, acariciarle los genitales, las partes íntimas de un niño es abuso sexual. Convencer a un niño que les toque las partes íntimas es abuso sexual. El contacto de las partes íntimas de un niño con la boca es abuso sexual. Tocar al niño en sus partes íntimas es abuso sexual. Ahora también penetrarlo en la vagina o en el ano es abuso sexual. Enseñarle tus partes íntimas a un niño también se considera abuso sexual. Enseñarle pornografía a un niño es abuso sexual. O utilizar a un niño, que eso se ve mucho, como modelo para hacer pornografía, a ver, eso se considera abuso sexual. O sea, no nada más la penetración y la violación. Todo esto es un abuso porque les causa una conmoción emocional a los niños que no te imaginas. Sabes también que es un abuso, tía, la verdad a mí, pues es indignante, ¿no? Creo que tú como líder, como pastora, pues lo sabes más que nadie, cómo las iglesias se cierran, tía, a este tipo de temas, de pláticas. Estás describiendo y detallando, ¿no? Y es impresionante
tuviéramos que habernos puesto de acuerdo para que tú me dijeras, Beri, qué palabras digo y cuáles no, ¿no? Y qué es un tabú y qué, con qué se van a indignar o con qué se van a sentir, o a lo mejor se siente muy agresivo, ¿no? Muy invasivo. Sin embargo, es una realidad que está sucediendo en todos lados, no nada más en nuestras iglesias o familias, sino en todos lados del mundo, y es algo que no podemos callar, tía. Es algo No, que de verdad, tú lo sabes, que tanto las redes sociales como las iglesias y muchos líderes prefieren que esto sea un tema callado y un tema delicado y un tema en donde nada más los ves en consejerías, y cuántas personas realmente lo mencionan a la luz, literalmente al desnudo, como lo estás haciendo tú. De verdad te admiro por ese valor, y, y de verdad que sí es indignante porque hay muy poca información que tienen los padres de familia y que tienen los pastores y que tienen los líderes en las iglesias, y de verdad que esto es algo para que de verdad concienticemos como iglesia, que sea un tema abierto, un tema que podamos tratar en las escuelas dominical, que podamos tratar desde una plataforma para que podamos ayudar, ¿no? claro, principalmente desde la familia, desde el hogar, es donde empieza el niño a recibir su educación sexual y más adelante lo vamos a estar viendo. Oye, Fíjate que y perdón, sí, en base, ahorita tú mencionabas una palabra respecto a la familia, y precisamente es la familia con la que estamos encerrados todo el tiempo, aunque no tengamos confinamiento, ¿no? Respecto a la familia, siempre hay como esa disyuntiva, esa interrogante en cuanto a lo que es, qué es el incesto y qué es abuso sexual. ¿Nos podrías, ahora sí que... sí, el incesto es tener relaciones con un miembro de nuestra familia y el abuso sexual es tener relaciones con un miembro que no sea familiar, o sea, que no esté en nuestra línea de sangre. Es la diferencia nada más. Ok, ¿y las estadísticas? Fíjate, Beri, que este confinamiento realmente ha provocado por la pandemia del COVID, ha incrementado, como tú decías antes, o sea, los tipos de violencia familiar y también ha incrementado los casos de abuso sexual infantil. Fíjate que hay una asociación que se llama Aldeas Infantiles SOS en México, y aunque no se conocen datos exactos, o sea, de la situación actual, ante esta crisis sanitaria, dentro de los países de la Organización por la Cooperación y Desarrollo Económicos, que es la OCDE de México, fíjate nada más, México, no lo puedes creer, Beri, ocupa el primer lugar en abuso infantil del mundo. Wow. O sea, y registra a 5.4 millones de casos al año, de los que se denuncian. La tasa de violación, dice el periódico Excelsior que la tasa de violación de niñas y niños en México es de 1.764.000 niños por cada 100.000 habitantes. Dime si esto no es terrorífico. Sí, Este medio también señaló que que las niñas son las más afectadas, porque se estima que una de cuatro niñas sufre una violación antes de cumplir los 18 años. Y en contraste, uno de cada 6 niños sufre este tipo de abuso. Y por cada 1.000 casos de abuso sexual infantil a menores de edad, fíjate nomás, por cada 1.000 se denuncian 100, Beri. O sea, ¿cuántos hay? Imagínate. Y los casos de abuso sexual infantil en México se agravan. ¿Por qué? Porque en el 60%, fíjate, de este tipo de crimen ocurren en el hogar. Y los agresores, o sea, como tú decías, son familiares cercanos y están dentro de la pandemia encerrados. Ahora, mira, hay datos que, por ejemplo, en la primera infancia, hasta los 5 años de edad, han averiguado que los agresores suelen ser personas cercanas al niño o a la niña. Suelen ser, fíjate, sacaron que el 30% de los padrastros de estos niños fueron los abusadores. Y en el otro 30%, los abuelos o los hermanos o los tíos o primos hermanos o los cuidadores. Y de entre estos ocupan el 40%. Dime si no es de veras alarmante esta situación.
No, sí, claro, por supuesto. Y precisamente lo que hablábamos, ¿no? La gente lo calla, la gente lo omite, nos hacemos de la vista gorda y está sucediendo, es una realidad. Lo estamos viendo con estas estadísticas. Justo decía esta organización, tía, de Save the Children, 120 millones de mujeres son violadas o abusadas sexualmente antes de sus 20 años. En todo Sí. el mundo, más de 120 mujeres 120 millones de mujeres, ¿no? Entonces, pues sí son súper alarmantes y nosotros pues callados, ¿no? Entonces, de verdad debemos de ser esa voz diferente que invite a la gente a hablar, a denunciar. Y a mí me gustaría que pudieras decirnos cómo podemos darnos cuenta si un niño está siendo abusado, es decir, qué ventanas de alerta hay, qué focos rojos, en qué podemos poner atención para que estos papis que están viendo o estos líderes o estos abuelitos, si ven algo que les llame la atención, pues puedan poner más atención. Fíjate de lo que estabas comentando, Beri, me vino a la mente que hay tanto aumento de abuso sexual infantil, de violación, a causa del aumento de la pornografía. ¿Te acuerdas que eso lo estuvimos viendo en otros programas, el de la pornografía? O sea, la adicción a la pornografía ha aumentado, o sea, las violaciones y el abuso sexual infantil. O sea, nada más te lo digo como dato. Ahora, ¿cómo vamos a detectar si alguien está abusando sexualmente de un niño? Fíjate que el comportamiento de un niño puede causarnos a los padres que empecemos a sospechar de un abuso. Y bueno, estos son los cambios de comportamiento que pueden ser síntomas de abuso sexual. O sea, de entre niños, pues te lo voy a poner de niños de entre de 6 a 12 años. En los síntomas físicos, por ejemplo, se pueden dar cuenta en su ropita interior que está manchada con sangre, Wow. o tienen dificultad para sentarse o tienen dificultad para caminar. O sea, tienen enrojecimiento, dolor, sangrado, aparición de moretones en su área genital externa, o sea, o en la vagina o en su área anal. Ahora, síntomas sociales tienen, por ejemplo, tienen un síntoma que es muy clásico, que tienen un rechazo del contacto afectivo. Tienen, por ejemplo, mucho miedo a determinada persona. Yo no quiero ir a casa de mi abuelito, no quiero que se quede mi tío, no quiero estar con mi hermano. Tienen los niños pesadillas o sueños recurrentes y tienen mucho miedo a la oscuridad y se empiezan, ¿sabes qué?, a hacer pipí en la cama, que se llama enuresis. Se empiezan otra vez, o sea, tienen unas conductas como regresivas. Si antes se chupaban el dedo, ahora a los 7, 8 años se lo vuelven a chupar o empiezan a llorar excesivamente. Tiene mucho miedo a que lo bañen o a que lo vean desnudo, fíjate, pobrecito. O sea, luego, síntomas psíquicos, tienen miedos, como te digo, fobias, insomnio, ansiedad, depresión, miedo a quitarse las ropas, o empiezan a usar mucha ropa, se ponen a poner capas de ropa. Y síntomas sexuales, fíjate que es muy importante porque tienen un comportamiento, un niño abusado sexualmente empieza a tener como un comportamiento sexual inapropiado para su edad, como que se vuelve muy precoz, ¿me entiendes? Un niño de 6, 7 años, digo, empieza a repetir ese tipo de conductas y tú dices, ¿qué es esto? Esto no es propio de su edad. O tiene interés por conductas sexuales, o empieza a ver pornografía. Fíjate nomás qué horror. Ahora, tienen también problemas escolares, falta de concentración, porque nada más están pensando, imagínate, es un trauma tremendo. Tienen bajo rendimiento escolar, que aparece súbitamente, o sea, tiene desinterés. Si lo están abusando en la escuela, tiene desinterés repentino por no ir a la escuela. Ahora, en los indicadores de adolescencia, Beri, que son los de los 13 a los 18 años, además de los signos anteriores, pueden, por ejemplo, presentar síntomas físicos como es el embarazo. Hay niñas de 13 años que las embarazan sus hermanos o sus tíos o sus padrastros. O síntomas psíquicos como la depresión o se quieren morir, tienen ideas de suicidio. Síntomas sexuales, ¿qué pasa? Que se vuelven las niñas muy precoces.
se meten a la promiscuidad, o sea, empiezan a tener muchísimos novios, digo, con derechos, y luego siguen a la prostitución. De un estudio que yo hice hace muchos años de las prostitutas de la Merced, fíjate que el 90% fueron abusadas sexualmente dentro de su familia. Ahora, los síntomas sociales es la rebelión familiar, o sea, se vuelven muy rebeldes, o se meten al alcoholismo, o se meten a las drogas, y presentan ausentismo escolar. Entonces les desgracian la vida a los niños, ¿ves? Oye, tía, y tengo una duda, ¿no? Y yo creo que así como la tengo yo como mamá, tengo un hijo de 12 años, Nicolás, y gracias a Dios, pues siempre le he dado yo ese contenido, ¿no? De cuidar sus partes, de cuáles son sus partes íntimas, que bueno, ahorita eso tú nos vas a desarrollar más en este tema. Sin embargo, para Nicky nunca fue un tema, ¿no? Yo siempre lo he enseñado desde chiquito a hablar. Sin embargo, veo muchos casos, tía, tú lo sabes, en consejerías, en niños, en la dominical, que callan. O sea, ¿cuál es la razón por la cual los chiquitos callan? Y más allá, ¿por qué si llega un hijo que está rompiendo el silencio, que está siendo valiente, que se está arriesgando, y por qué los papás no les creen? Fíjate que el 90% de las víctimas de abuso sexual jamás le dicen a nadie lo que les pasa. ¿Ve? O sea, permanecen en silencio. ¿Por qué? Porque no solamente tienen miedo de que les hagan daño, sino en buena medida porque temen que su familia se desintegre. Fíjate, porque los tienen amenazados. Tienen miedo de que la familia se desintegre si ellos denuncian el comportamiento de alguno del abuelo, del padrastro, porque los padrastros a mí me ha tocado de que me dicen las pacientes, no es que mi padrastro me decía que iba a matar a mi mamá o que se iba a ir de la casa y que iba a matar a mis hermanitos. O sea, y ellos, o sea, aparte del trauma de abuso sexual, tienen trauma, imagínate, o sea, de culpa. En este caso el incesto puede ser realmente aterrador, pero lo peor es la idea de ser responsable, de que se sientan responsables de que van a ser los destructores de la familia. O sea, de la lealtad familiar, fíjate, Beri, constituye una fuerza increíblemente poderosa en la mayoría de los niños, por más corrompida que esté la familia. Los niños son muy leales. Y el miedo a que no le crean, que eso, digo, mis respetos a las mamás que les creen y a las mamás que denuncian y todo, pero en un 70% de las mamás no les creen. ¿Por qué? No les creen porque no les conviene separarse del padrastro, porque no tienen de otra manera de vivir económicamente vergonzosamente. O sea, prefieren la situación económica cómoda a que su hijo sea abusado sexualmente. Les dicen que son unos mentirosos, que están imaginando, o tienen también los niños miedo a perder el amor de sus padres, y que resulta como una amenaza realmente para el niño. A la niña que su madre no le cree que su padre abusó de ella, fíjate que la niña queda como huérfana, ¿ves? Psicológicamente hablando, porque ya se le murió su papá y ya se le murió su mamá. Ok. Entonces, por eso no les creen. Yo siempre les digo, crean a los niños no van a inventar eso, digo, por Dios. Como psicóloga, ¿sí avalas que los niños siempre tienen la razón? Sí. No mienten ni exageran. Puede haber el caso que exageren, ¿no? Pero también es como que llamar la atención, ¿no? Pues hay que averiguar, porque si tratan de llamar la atención, pero pues yo me iría, o sea, al fondo del caso, porque es una cosa muy, muy delicada. Claro. Oye, y a largo plazo, más o menos ahorita nos has estado hablando respecto a las consecuencias actuales, ¿no? Pero a largo plazo, ¿qué consecuencias lleva un abuso sexual? Fíjate que tiene muchas consecuencias, Beri. Las consecuencias psicológicas, fíjate, hay muchas publicaciones en revistas de psicología, de psiquiatría, de pediatría, señalan contundentemente, o sea, que cuando un niño ha sido objeto de abuso sexual, puede desarrollar una variedad muy amplia de sentimientos, de comportamientos, de pensamientos angustiantes, y a esos niños, al ser vistos solamente como objetos de placer sexual, porque así se ven,
se les quita su personalidad, se les despersonaliza, se les quita el fundamento de una vida de amor, ¿ver? Se les quita el fundamento de una vida de cuidado y los hace sentirse muy mal en su interior y no comprendidos por muchas cosas. Y algo muy, muy importante, ver, y no hay niño preparado psicológicamente para hacerle frente a un estímulo sexual repetitivo. Fíjate, o sea, no tienen la madurez emocional, neurológica, nada, ni espiritual, digo, para tener ese tipo de bombardeos, son satánicos realmente. Ahora, las consecuencias físicas encontramos muchas veces que los adultos que han sido víctimas de abuso sexual empiezan a tener hipocondría, trastornos psicosomáticos, o sea, depresión, angustia, insomnio, pesadillas recurrentes, problemas gastrointestinales, desórdenes alimenticios, especialmente bulimia. Ahora, consecuencias conductuales como los adolescentes se quieren matar, ¿ves? Y muchas veces lo han intentado. Como consecuencias como consumo de alcohol, de drogas, como consecuencias como de que no tienen dificultad para aceptar el amor de otros, o sea, no se sienten amados, no tienen la confianza para recibir un amor. Tienen depresión, ansiedad, baja autoestima, rechazo, odio, culpa, o sea, fobias de todo tipo y conductas autodestructivas, como ya te dije, o sea, de alcoholismo, drogadicción, ataques de pánico, iras incontrolables, rebeldía. Y ahora, consecuencias sexuales, por ejemplo, fíjate, es bien importante que en el 90% de los casos de homosexuales, Beri, fueron agredidos sexualmente en su niñez. Wow. Homosexuales y lesbianas. Ándale. Pues después tienen fobias sexuales o se vuelven impotentes o se vuelven las mujeres frígidas o tienen falta de satisfacción o incapacidad para tener placer. Tienen una conducta promiscua, o sea, como te digo, tienen un sexo obsesivo y compulsivo. Totalmente. Y ahora las consecuencias sociales son problemas a niveles de relaciones interpersonales, se aíslan, dificultades de vinculación afectiva, por ejemplo, es muy difícil, o sea, que se vinculen amorosamente a una pareja. Y las personas que han tenido este tipo de abuso, fíjate que más adelante tienen adicción a relaciones destructivas, ¿ves? Porque se sienten muy mal y se sienten culpables. Tienen también codependencia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias espirituales? Tienen mucho enojo hacia el Señor, Mary. O sea, tienen incapacidad de confiar en Él. ¿A dónde estaba, Señor, cuando esto me sucedió? Pueden sentirse indignos, no merecedores del amor de Dios, porque tienen un vacío espiritual muy constante. ¿Ves? O sea, ¿ves? Todas las consecuencias son terribles, fatales. Hay creo que desde chiquitos nos dicen, ¿no? Cuídate de los extraños y no hables con los extraños y cuídate de no hablar con gente que no conoces. Y es algo, una constante que nos dicen siempre nuestros papás y nosotros lo repetimos a nuestros hijos, ¿no? Sin embargo, me gustaría que nos pudieras platicar, porque el daño verdadero está en casa, el foco rojo está en casa. ¿Quiénes son las personas que abusan sexualmente de nuestros niños principalmente? Y pues sí, casi siempre te digo que está comprobado que en el 60% son integrantes de la propia familia. Y las características del agresor, digo, fíjate, el abuso sexual infantil ocurre frecuentemente en el entorno, o sea, en la casa, en donde viven, en el vecindario y los horarios en que habitualmente realizan sus actividades, por lo que según investigaciones hechas al respecto, fíjate, el 88% de las veces se trata de personas que conocen al menor, o sea, que lo conocen y que se aprovechan de la confianza de la familia y de la inocencia del niño, ¿ves? O sea, y les empiezan a decir, digo, pues si lo dices, o sea, y la figura
que aquí permanece siempre fíjate que es el padrastro. O sea, en un 50% de los expedientes analizados, o sea, como dices tú, dato que rompe con el viejo mito de que solamente hay que cuidarse del coco o del camotero de la esquina. Digo, pues el peligro ahora sí que está dentro de la casa. Entonces, los agresores, fíjate, se valen, o sea, de amenazas para asegurar el silencio de los niños. O sea, si lo cuentas, esto, si es un secreto primero entre tú y yo, y si lo cuentas, bueno, te voy a matar, o tu mamá se va a enfermar, o la gente va a pensar que estás loca, o, ¿me entiendes? O sea, así, nadie te va a creer si lo cuentas, o sea, y realmente te van a, te van no te van a creer. Eso es lo que pasa con los agresores. Y como papás, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Qué consejo nos puedes dar cuando esto está sucediendo en casa principalmente? ¿Cómo podemos nosotros abrir los ojos? ¿Qué podemos hacer? Pues fíjate que primero tienes que, yo creo que darle información a tu niño, o sea, los puntos básicos a través de los cuales puedes asesorar a los niños y ayudarlos a que tengan el menor riesgo de ser abusados sexualmente. Por ejemplo, tienes que hablar con tu niño, o sea, sobre el abuso sexual. No tiene que ser un tabú. O sea, yo siempre, porque me dicen, a mí me preguntan los papás, bueno, ¿y cuándo es la edad, la edad perfecta para hablarles de sexo? Yo les digo, desde que nacen. Claro. O sea, desde que nacen ellos tienen que saber las partes que tienen, sus partes íntimas, digo, y no hacerlos tabú. O sea, y decirle al niño, ¿sabes qué? Que en determinada, ya cuando entienden, decirle al niño, si alguien trata de tocarte tu cuerpo, hacerte cosas que te hagan sentir mal, dile no a esa persona y dímelo inmediatamente. Aunque sea tu abuelo, aunque sea tu tío, aunque sea tu padrastro. Y enséñale al niño, o sea, que el respeto no significa, fíjate, esto es muy importante, ¿no? Que el respeto no significa que tiene que obedecer ciegamente a los adultos, Claro. a la autoridad. O sea, por ejemplo, no les digas a los niños, tienes que hacer todo lo que te diga tu papá, o tienes que hacer todo lo que te diga tu maestra, o tienes que hacer todo lo que te diga tu hermano. Entonces, como te digo, enseñarle a los niños cuáles son las partes íntimas de su cuerpo, escucharlo, o sea, cuando te trate de decir algo, especialmente cuando se le haga difícil de decirte algo, dígale que puede, dile, o sea, yo puedo tener confianza en ti y sabes una cosa, todo lo que me cuentes no me voy a enojar, yo te voy a creer. Claro. Y explícale, o sea, explica que el adulto puede amenazarlo y decirle que alguien te está amenazando, que te va a hacer daño, que va a matar, que nos va a matar. O sea, y si el niño llega a contar el secreto, o sea, deja bien aclarado que ese adulto está haciendo, que ese adulto está haciendo algo malo y que él está haciendo bueno por contártelo. O sea, hazle saber al niño que si alguien, o sea, lo manosea o te quiere tomar fotos desnudo o te ofrece regalos, o sea, por nada, tú lo quieres saber. Y lo tenemos, o sea, que tranquilizar y explicarle que, o sea, que ellos no son los culpables de lo que está haciendo un adulto. Y bueno, yo siempre les digo, conoce a los amigos de tus hijos, conoce con quién se está relacionando y toma precauciones, o sea, cuando dejes a tu niño solo, digamos, en lugares extraños con otros adultos o niños mayores. También, pues eso nosotros lo sabemos, o sea, desde chiquitos que no nos gusta que vayan a dormir a otra casa, no sabes si en la otra casa va a haber un violador, ¿ves? Claro. Los O estás sea, de tu casa y los mandas a casa de quién sabe quién. claro, entonces también tienes que decirle a las autoridades de la escuela que si alguien que si sospechas, o sea, que alguien está abusando de tu niño o de tu niña, pues velo a decir en la escuela. Y si la escuela tiene un programa sobre abuso sexual, aquí en Estados Unidos muchas escuelas tienen eso, ¿eh? Tienen que hablar con la escuela sobre ese asunto. Yo creo que la mejor manera, Beri, de prevenir
el abuso sexual en los niños es mantener una buena comunicación con ellos. O sea, escucharlos, hablar con ellos, qué piensas, qué sientes, qué soñaste, qué te da miedo, etcétera. Claro, poder generarles confianza, digo, no es nada sencillo lo que están diciendo, lo que sus corazoncitos gritan en silencio y llegan contigo como papá y como mamá, pues hazles caso, créales plataformas de confianza. Yo a Nikki siempre le decía, tus partes privadas son tu tesoro y es un tesoro que ni yo misma, aquí está tu jabón, aquí está tu esponjita y tú eres el que se va a tocar, porque muchos papás son bien cínicos, ¿no? Bien descarados y llegan y, ay, a ver, te voy a dar caricias, pero ¿qué tipo de caricias están recibiendo tus hijos? Aún de sus propios padres, ¿no? O sea, hay de caricias a caricias. Y yo a Nikki le digo, tú, o sea, no permitas que nadie venga y toque tu tesoro, porque es solamente tuyo, es personal. Y Claro. precisamente hablando de tesoros, a mí me gustaría que pudieras decirnos en base a la Biblia, cómo maneja, cuál es la perspectiva bíblica que dice a la luz de la palabra respecto al abuso sexual. Pues mira, nosotros sabemos perfectamente bien cómo Dios ama a los niños. En Mateo 18:6 dice, fíjate nada más qué tremenda es este versículo. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos niños que creen en mí, mejor que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo del mar. Esta es la sentencia del Señor. O sea, cada niño es un individuo único, creado a la imagen de Dios, que con un valor intenso. O sea, sin embargo, como la vasija está siendo creada en la rueda del alfarero, por ejemplo, en Jeremías 18:4, esta imagen puede ser estropeada por un pecado que se realiza en contra del niño como el abuso sexual, porque es un pecado, es una cosa horrible delante de Dios. Y los efectos de esto, como vimos, ya pueden distorsionar su personalidad, su potencialidad, pero Dios, como el alfarero, puede formar otra vasija, o sea, con la arcilla, como le parezca mejor. Para el niño abusado, el acto de abuso no es normalmente uno donde ellos tengan alguna otra opción. O sea, ¿cuánta más compasión entonces tiene Dios para los que son víctimas inocentes de abuso y de explotación sexual, Betty? Y no es necesario, o sea, decir que Dios odia el abuso sexual. ¿Por qué? Porque Él creó el sexo para que fuera un acto de amor mutuo entre esposo y esposa, y cualquier uso del sexo fuera de este entorno, sabemos que es una transgresión a su voluntad y a sus designios. Y el abuso sexual distorsiona el concepto que un niño tiene del sexo y de su propósito sano cuando se usa dentro de los designios de Dios. O sea, el abuso sexual estamos viendo que interrumpe el proceso de maduración emocional, el proceso de maduración social y sexual del niño, y además de que le crea una confusión, vería en la mente terrible. Pues, ¿sabes qué pasa? Que no pueden aceptar el amor sano, o sea, el amor humano como algo sano. Creen que es malo. Y el abuso sexual concentra ambas ofensas. O sea, desfigura, fíjate, la imagen de Dios y profana el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el maltratado, bueno, todos los maltratados pueden encontrar sanidad y el agresor también puede encontrar perdón, ¿ve? O sea, si se arrepiente y ya no lo vuelve a hacer. Pero ninguna de estas cosas puede suceder sin reconocer las normas y los mandatos de Dios. Entonces, pobres de los agresores realmente también. Sí, pues sí. Pobres, ¿no? Porque se están metiendo con criaturas que, pues que son hijos de Dios también y, Claro. ay, a mí sí me causa indignación, tía, de verdad, sinceramente. Y precisamente hablando de indignación, creo que es una de las cosas que más afecta a una víctima de abuso sexual, el sentirte indigno, el sentirte sucio, el sentirte culpable muchas veces porque te hacen sentir culpable, el sentirte condenado y a todo este tipo de personas que se sienten humilladas, menospreciadas, lastimadas, traicionadas, tocadas. Me gustaría de verdad pedirle a Dios a través de ti, tía,
que puedas darles una palabra, que puedas abrazarlos, que puedas darles ese consejo, ese abrazo que yo sé que Dios tiene a través de ti, a toda esta gente que son víctimas de manera indirecta. Pues a lo mejor los chiquitos no nos ven, pero ya hay muchos adultos que también sufrieron abuso sexual y siguen trayendo las secuelas hasta su edad adulta, ¿no? Exacto, sí, pues mira, pues un abuso, como te digo, siempre, digo, no se puede negar. Y cuando de niño, o sea, cuando un niño le confía a un adulto que ha sufrido abusos sexuales, tienes que hablar con él de forma tranquila, de forma relajada y dándole al niño la sensación de seguridad y protección que necesita. O sea, y tenemos nosotros también como mamás, o sea, que controlar nuestra propia reacción, reconociendo que como lo hagamos va a repercutir y será una señal muy importante para los niños que han sido abusados, porque si te pones a dar de gritos y te pones, ¿me entiendes?, como una loca, pues el niño ya jamás te va a creer, va a querer contarte nada. O sea, y decirles un abuso sexual jamás debe de silenciarse. Ahora, tienes que creerle al niño lo que te dice. Y como te digo, yo siento que ningún niño miente cuando se trata de abuso sexual. O sea, tienes que hacer, o sea, que el niño sepa que tú lo apoyas, que alabas su franqueza, que es un niño lindo de Dios. ¿Por qué? Porque los niños o las niñas, ¿sabes qué? Que cuando son abusados se sienten muy culpables, o sea, del abuso. Y es de suma importancia quitarles este peso de encima y decirles, bueno, ¿sabes qué? Hiciste muy bien. Y si el niño tiene una relación cercana con el que lo abusa, se va a sentir culpable por revelar el secreto, pero entonces el niño se va a sentir aterrado si lo han amenazado con hacerle daño o él a su familia por divulgar el secreto, pero entonces le tienes que decir al niño que él no tiene la culpa o ella no tiene la culpa por el abuso sexual. Y le tienes que demostrar, o sea, que le comprendes, que tomas muy en serio lo que le dices, le tienes que dar protección y prometerle que harás todo lo necesario, o sea, de inmediato para que este abuso termine, porque el niño tiene que terminar eso. Ahora, lo que no debe de hacer los papás o las mamás, nunca confronten al agresor en frente del niño. O sea, o culpar no, lo que no deben de hacer los papás es no culpar al niño del abuso. O sea, nunca hay mamás que le dicen, ay, pero ¿cómo te dejaste? Y estás diciendo mentiras, o ¿por qué no me dijiste? O ¿por qué no oíste? O ¿por qué no luchaste? Y entonces las víctimas se sienten mal, o sea, y sienten que tienen la culpa. Ahora, negar, o sea, el abuso que ocurrió, por ejemplo, que te platican algo, ¿estás seguro? ¿No me estás diciendo mentiras? Esto lo estás haciendo para llamarme la atención, por Dios. O sea, o sentirte alarmado, expresar angustia o no comunicar el abuso a la familia. Hay que informar a la familia de lo ocurrido cuanto antes para que busquen la ayuda necesaria y protejan al niño para que este abuso no se vuelva a producir. Y la protección del niño debe de seguir siendo su prioridad. Entonces, yo a las víctimas de abuso les digo lo mismo, o sea, ¿sabes qué? Que no fue tu culpa, o sea, tú no lo provocaste, no te tienes que sentir culpable. Y yo te recomendaría, o sea, que buscaras ayuda primero del Señor, después de grupos de ayuda como ustedes lo tienen, que me encantaría que lo platicaras, Beri, y después que tuvieras una reunión con el Señor, digo que te abraces con el Señor y que perdones. El perdón es necesario en este proceso de restauración de abuso sexual. ¿Por qué no nos hablas de los grupos de ayuda que hay en Vida Nueva, Beri? Ay, sí, de verdad me encanta. Yo amo a los pastores de Vida Nueva y también doy gracias a Dios que nos permiten tener este tipo de plataformas para poder ayudar, porque estamos para la restauración, estamos para de verdad esa sanidad interior, ¿no? Que pues muchas veces fuimos expuestos y uno de manera indirecta, ¿no? Le llegó ese daño, ese azote. Y gracias a Dios tenemos un programa de ayuda a través de
una de las fundadoras que colabora con Vida Nueva para el Mundo, que es Tati Martínez. Ella es fundadora y presidenta de los programas de ayuda de Ya Basta. No sé si los conocen, son maravillosos, pero uno de los programas de ayuda que manejamos aquí con nuestros pastores Jesse y Abby en Vida Nueva para el Mundo Toluca, pues son estos programas se llama Corazón Puro, y Corazón Puro abraza a lo que son hombres que fueron abusados sexualmente como mujeres, y también hay un programa precioso que manejan que se llama Conquistando Gigantes. Este es un programa presencial únicamente porque es para los chiquitos. Tú sabes que no es lo mismo tratar con un adulto que tratar con un chiquito. Entonces, bueno, Corazón Puro es para hombres y mujeres, y por primera vez ahora sí que en la vida, tía, lo vamos a poder hacer en línea. Es increíble. Yo por eso me tomé la libertad y la autorización, por supuesto, de nuestros pastores Jesse y Abby Bermúdez, para que este grupo de ayuda pueda abrazarte a nivel internacional, no importa dónde sea que nos estés viendo. Ahorita van a aparecer aquí los teléfonos, vas a comunicarte con nosotros de manera anónima o directa, como tú quieras, porque tu confidencialidad de verdad la abrazamos. Son grupos de ayuda totalmente internos en donde lo que ahí se habla, ahí se queda, y nuestro enfoque principal es la completa restauración del alma y del espíritu. De verdad son programas preciosos. Yo estuve mucho tiempo ahí adentro y de verdad es una maravilla esta manera en la cual se puede restaurar de verdad a la gente. Fui testigo, ¿sabes, tía? Te lo platicaba, testigo de muchísimos testimonios que de verdad vi palpable su antes y su después. Entonces, de verdad, llama a esta línea de ayuda, inscríbete, regístrate con nosotros para lo que son en línea, y bueno, para los chiquitos en vivo, pues sí es presencial con Conquistando Gigantes. Como te dije, aquí van a aparecer los teléfonos, y son programas de verdad bien llevados, bien detallados, y sobre todo pues ya tienen una experiencia de restauración, tía. Qué maravilla, sí, yo soy testigo de toda esa restauración de esos grupos de ayuda, y les recomiendo a las gentes que hablen por teléfono y que se unan, y qué padre que están en línea, porque puede ser de todas partes del mundo, y bueno, pues no nada más en México, ¿verdad? Y por primera vez, Vida Nueva para el Mundo Toluca abre esas líneas de ayuda, estos programas por Zoom, en donde ahorita, como te digo, van a aparecer aquí los teléfonos, son los teléfonos de nuestras oficinas aquí, y ahí te van a registrar y te van a dar toda la información que uno necesita para estos programas de abuso sexual. Inclusive hay más, hay de pornografía, hay de sanidad interior, pero bueno, ahorita enfocados en este programa de Ya Basta, que es el de Corazón Puro, pues para que en tiempo puedas tú sanar. Y no importa cuánto tiempo hayas estado herido, lastimado, créeme, Dios llega a tiempo siempre. Y hay algo que quiero yo compartir, si me lo permites, tía. Claro. Creo que Jesús es empático, ¿no? Y hablando del abuso sexual, pues Jesús no abusaron, ¿sabes?, sexualmente de él, pero a él también lo desnudaron. A él también de verdad, o sea, lo lastimaron, lo humillaron, lo golpearon, y le quitaron sus ropas, ¿no? Y yo veo a un Jesús que fue llevado a la cruz de manera incondicional por amor a nosotros, pero él también sufrió esa humillación. Él también fue expuesto, y Jesús conoce el dolor de aquellas personas que nos están viendo, de aquellas personas que te tocaron, que abusaron de ti, que te intimidaron, que te acosaron. Jesús conoce tu dolor, y de verdad te invitamos a través de este programa precioso a venir a los pies de Jesús. De verdad estás en tiempo de poder vertir tu dolor, vertir tus lágrimas, de desahogarte en el lugar correcto. Yo sé que a lo mejor has ido a psicólogos, a terapeutas, a programas de ayuda, pero el lugar correcto al cual de verdad te invitamos es a los pies de Jesús, porque Jesús conoce tu dolor, Jesús conoce tu humillación, Jesús conoce tu menosprecio, Jesús conoce tus lágrimas, Jesús conoce esos gritos con los cuales tú clamas en silencio, de aquellas personas que te abusan, con las cuales tú estás. De verdad te invitamos a que no tengas miedo
El perfecto amor de Jesús va a echar fuera todo temor por el cual tú has estado trabajando. Y es el momento, de verdad, la doctora Terry y yo te invitamos a que corras a Jesús, a que corras a pedir ayuda, a que hables en tiempo y de verdad que la esperanza de Dios está pronta a tu vida. Estos programas no lo hacemos por otra razón, que es el de ayudarte, el de extenderte esas manos, ese corazón de Jesús, para que tú puedas ir en tiempo y que sepas que no estás solo, que tienes una iglesia completa con sus líderes, con sus pastores, con su gente que quiere ayudarte. De donde quiera que tú nos veas, de verdad, corremos contigo y te animamos a que rompas el silencio, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Si nos diriges en una oración para despedirnos. Sí, Padre, te doy gracias, Señor, por este programa y te pido, Señor, que a todas las gentes, Señor, que digo, mujeres o hombres, Señor, que al fin y al cabo, Señor, fueron niños abusados, Señor, fueron niños atacados, Señor, fueron niños que tuvieron la más cruel, Señor, y la más incomprensible de las experiencias humanas, Señor. Tú, Señor, los abraces, Señor, que les digas que no están solos, Señor, que hay restauración de su corazón, que hay restauración de su vida, de su confianza, Señor, en ti, Señor. Y que yo te pido, Señor, que les des, Señor, tu bendición, Señor, que los rodees de ángeles, Señor, y que, Señor, lleves a muchos niños y a mucha gente, Señor, a estos programas de restauración, Padre. Te doy gracias por la vida de Ver y te doy gracias, Señor, por la vida de todos los que nos están viendo, Señor, y nos despedimos, Señor, con tu abrazo, Señor, precioso Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues nos despedimos nada más por este programa que fue abuso sexual. De verdad es exquisito escucharte, es exquisito de verdad aprenderte. Yo soy la primera en aprenderte, la primera híjoles, en poner en práctica todo lo que nos enseñas, tía, de verdad bendigo tu vida, es una bendición tenerte tan cerca y también espero que cada uno de los que nos escuchan puedan valorar este tesoro que nuestra iglesia pone, que es a través de ti desde California a todo el mundo a través de esta plataforma de Facebook o de YouTube o donde quiera que tú nos estés viendo, que aproveches este contenido, que aproveches estas herramientas, que aproveches este contenido que de verdad damos ante ti para que puedan ser herramientas en tiempo y comparte, a lo mejor no lo viste en vivo o en el estreno, pero compártelo para poder llegar y romper de verdad barreras y muros para que podamos llegar en tiempo a esos corazones que tanto necesitan escuchar este mensaje. No hay que ser egoístas, sino compartir. Y bueno, la próxima semana vamos a tener un programa pues ya grabado, pero en 15 días nos vemos. Hay un tema buenísimo que ahora vamos a estar desarrollando en esta serie que es sanidad mental durante la pandemia. Y bueno, ahora nos trae la doctora Terry Alducin temas como trastornos alimenticios, tales como la bulimia, la anorexia principalmente, y así que no te lo pierdas, vamos a estar, va a estar buenísimo y es un gusto, tía, te mando muchos besos, sé que Dios te va a usar en 15 días, nos vamos a volver a ver, y besitos a Cove, a la Shalom, a todos por allá, espero verte pronto. Gracias, mi amor, igualmente. Gracias a Dios por tu vida y por este mensaje. Disfrútenlo y compártanlo. Y nos vemos en 15 días. Bye.